Un domingo de mayo de 1994, el mundo se detuvo. Las cámaras capturaron el momento exacto en que el piloto más brillante de la Fórmula 1 perdió el control en la curva Tamburello. Lo que sucedió en esos segundos cambió para siempre el automovilismo. Pero la verdadera historia de Ayrton Senna va mucho más allá de aquel trágico día. Detrás del casco amarillo y verde había un hombre atormentado por la perfección, envuelto en rivalidades intensas, amores prohibidos y secretos que pocos conocieron. Hoy descubrirás la verdad sobre el mito, las batallas ocultas y las decisiones que marcaron su destino. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir te dejará sin palabras. Y no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Fue Senna el mejor piloto de todos los tiempos o simplemente el más temerario? Ayrton Senna da Silva nació el 21 de marzo de 1960 en el barrio de Santana, São Paulo, Brasil. No nació en la pobreza ni en la adversidad extrema. Su padre, Milton da Silva, era un próspero empresario del sector metalúrgico. Su madre, Neide Senna da Silva, provenía de una familia tradicional paulista. La casa de los Senna era espaciosa, ubicada en una de las zonas más respetables de la ciudad, rodeada de jardines donde el pequeño Ayrton pasaría horas imaginando mundos de velocidad y competición. Desde los 4 años, Ayrton mostró una fascinación inusual por todo lo que tuviera motor. Mientras otros niños jugaban con pelotas o muñecos, él desmontaba juguetes mecánicos para entender cómo funcionaban. Su padre, reconociendo esta pasión prematura, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia del automovilismo. Le construyó un pequeño kart con un motor de cortadora de césped. Era 1973 cuando Ayrton, con apenas 4 años, condujo por primera vez. La pista era el jardín de la finca familiar en Tatuí, una propiedad rural a las afueras de São Paulo. El niño demostró un talento natural que sorprendió incluso a su padre. No había miedo en sus ojos, solo concentración absoluta. Esa mirada intensa que años después intimidaría a campeones mundiales, ya estaba presente en aquel niño de cabello oscuro y facciones delicadas. Pero la infancia de Senna no fue solo privilegio y velocidad. Creció en una familia donde los valores católicos eran fundamentales. Su madre lo llevaba regularmente a la iglesia, donde el joven Ayrton desarrolló una fe profunda que lo acompañaría toda su vida. Esta dualidad entre la espiritualidad y la adrenalina de la velocidad marcaría para siempre su personalidad. A los 13 años, Ayrton ya competía en campeonatos de karting en Brasil. Aquí comenzaron las primeras señales de su carácter competitivo extremo. No toleraba perder. Las derrotas lo sumían en silencios prolongados, en análisis obsesivos de cada error. Su hermana Viviane recordaría años después cómo Ayrton se encerraba en su habitación después de una carrera perdida, revisando mentalmente cada curva, cada frenada, buscando la perfección inalcanzable. En 1977, con 17 años, Ayrton ganó su primer campeonato sudamericano de karting. La celebración en casa fue moderada. Para su padre, aquello era apenas el comienzo. Para Ayrton, era la confirmación de que su destino estaba en las pistas, no en la universidad ni en el negocio familiar. Pero había un problema. Brasil no ofrecía las oportunidades que él necesitaba. La Fórmula 1 estaba en Europa, a miles de kilómetros de distancia, en un continente desconocido donde él sería apenas otro extranjero con sueños imposibles. La decisión de irse no fue fácil. Milton da Silva tenía dudas razonables. Quería que su hijo estudiara administración de empresas, que se preparara para heredar el imperio familiar. Pero Ayrton fue inflexible. En una conversación que Viviane presenció, el joven piloto le dijo a su padre algo que revelaría su determinación absoluta. «Si me quedo aquí, siempre me preguntaré qué hubiera pasado. Prefiero fracasar intentándolo que vivir con esa duda el resto de mi vida». En 1981,
Con 21 años, Ayrton Senna da Silva tomó un avión hacia Londres. Llevaba consigo el apoyo financiero de su familia, un talento extraordinario y una ambición que no conocía límites. Lo que dejaba atrás era todo lo conocido: el calor de Sao Paulo, el portugués, la comida de su madre, la comodidad de ser alguien importante en su ciudad. Lo que encontraría al otro lado del Atlántico sería soledad, discriminación y los años más duros de su vida, pero también encontraría su destino. El invierno inglés de 1981 recibió a Ayrton Senna con una crueldad que jamás había experimentado. São Paulo podía ser caótico y violento, pero siempre era cálido. Londres era gris, húmedo y profundamente indiferente. Ayrton llegó a Norfolk, en el este de Inglaterra, para competir en la Fórmula Ford 1600, una categoría menor donde los pilotos jóvenes intentaban demostrar su valía. No llegó solo. Con él viajó Lilian Vasconcelos, su novia de la adolescencia. Se habían casado antes de partir en una ceremonia discreta en São Paulo. Lilian tenía 18 años y había dejado todo por seguir a Ayrton en su sueño. Alquilaron un pequeño apartamento en Norwich, con calefacción deficiente y muebles desgastados. El contraste con la vida privilegiada de Brasil era brutal. Los primeros meses fueron devastadores. Ayrton competía con el equipo Van Diemen, pero el ambiente era hostil. Los pilotos británicos veían en él a un sudamericano rico que compraba su entrada en el automovilismo. No hablaba inglés con fluidez y su acento era motivo de burlas. En los paddocks escuchaba comentarios despectivos que pretendían que no entendía. La soledad era absoluta. Lilian sufría aún más. Pasaba los días sola en aquel apartamento frío mientras Ayrton estaba en las pistas. No tenía amigos, no hablaba el idioma, no entendía la cultura. Lloraba por teléfono con su madre en Brasil, preguntándose qué hacía en aquel país sombrío. Pero Ayrton estaba completamente absorto en su objetivo. Las necesidades emocionales de su esposa quedaban en segundo plano frente a su obsesión por triunfar. En la pista, sin embargo, Senna comenzó a hablar un idioma universal: la velocidad. En 1981, ganó los campeonatos de Fórmula Ford 1600, tanto británico como europeo. Fueron 12 victorias en 20 carreras. Los mismos que lo habían menospreciado ahora guardaban silencio. Pero las victorias no trajeron alegría a su matrimonio. Lilian comenzó a ver a un hombre que no reconocía. Ayrton se despertaba en medio de la noche para anotar ideas sobre configuraciones del coche. Pasaba horas estudiando circuitos, memorizando cada curva como si fuera un texto sagrado. Cuando ella intentaba hablar sobre sus sentimientos, sobre la posibilidad de volver a Brasil, él respondía con monosílabos o simplemente no respondía. La distancia emocional se hacía cada vez más grande. En 1982, Ayrton avanzó a la Fórmula Ford 2000 y luego a la Fórmula 3. Los éxitos continuaban, pero el matrimonio se desmoronaba. Hubo peleas intensas en aquel apartamento de Norwich. Lilian le reclamaba que había dejado de ser su esposo para convertirse en una máquina obsesionada con ganar. Ayrton no podía negar la acusación porque sabía que era verdad, pero no podía cambiar, no quería cambiar. La ruptura llegó en 1982. Lilian regresó a Brasil, rota emocionalmente. El divorcio fue discreto, casi secreto. Años después, en una entrevista, Lilian diría algo que revelaba la tragedia de aquel matrimonio. Él me amaba a su manera, pero amaba más la velocidad. Y yo no podía competir con eso. Nadie podía. Ayrton, ahora completamente solo en Inglaterra, se sumergió aún más profundamente en el automovilismo. En 1983, dominó la Fórmula 3 británica con el equipo West Surrey Racing. Ganó 9 de las 10 primeras carreras de la temporada. Los equipos de Fórmula 1 comenzaron a prestar atención. Pero con la fama llegaron también las primeras controversias. En el Gran Premio de Macao de Fórmula 3, Ayrton protagonizó un incidente que revelaría su lado oscuro.
Después de perder la carrera contra Martin Brundle, tras un duelo épico bajo la lluvia, Senna confrontó agresivamente a los comisarios, acusándolos de parcialidad. Su comportamiento fue considerado antideportivo por muchos. La prensa británica, que había comenzado a elogiarlo, ahora lo llamaba arrogante y mal perdedor. Pero Ayrton no modificó su actitud. En su mente, aquella agresividad era necesaria. El automovilismo no era un deporte de caballeros, era una guerra. Y en la guerra, la cortesía era debilidad. Esta filosofía lo llevaría a la cima de la Fórmula 1, pero también crearía enemigos que nunca lo perdonarían. A finales de 1983, viviendo solo en un apartamento aún más pequeño, comiendo mal, durmiendo poco, Ayrton Senna recibió la llamada que cambiaría su vida. El equipo Toleman de Fórmula 1 le ofrecía un contrato para la temporada 1984. Era un equipo modesto, sin grandes recursos, pero era la Fórmula 1. Era la puerta de entrada al sueño máximo. Ayrton aceptó inmediatamente, pero antes de firmar el contrato hizo algo revelador. Llamó a su padre en Brasil y lloró. No de alegría, sino de alivio. Todos aquellos años de soledad, de frío, de sacrificio, finalmente tenían sentido. El niño de São Paulo, que soñaba con velocidad, estaba a punto de convertirse en piloto de Fórmula 1. Pero el precio ya había sido altísimo. Había perdido su matrimonio, su juventud y parte de su humanidad. Lo que quedaba era un competidor implacable, un hombre dispuesto a sacrificar cualquier cosa por la victoria, y el mundo de la Fórmula 1 estaba a punto de descubrir qué tan lejos podía llegar Ayrton Senna. Please, tuntuses, dain, sien presentaces testum, samdari de pesum. Dime qué opinas de lo que has visto hasta ahora. ¿Este es el camino que querías para la historia de Senna? ¿La narrativa está capturando la profundidad emocional y los detalles realistas que buscabas? Déjanos saber en los comentarios. El 25 de marzo de 1984, en el circuito de Jacarepaguá en Río de Janeiro, Ayrton Senna da Silva se preparaba para su debut en la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil, en casa, con miles de compatriotas en las gradas esperando ver al joven prodigio que había conquistado Europa. La presión era inmensa, casi insoportable, pero Senna había aprendido a convertir la presión en combustible. El Toleman TG-184 no era un coche competitivo. El equipo británico era considerado menor, con presupuesto limitado y tecnología inferior a los gigantes como McLaren, Ferrari o Williams. Pero Ayrton no se quejó. Sabía que esta era su única oportunidad de demostrar que merecía estar allí. Calificó en 17ª posición, humillante para alguien acostumbrado a las pole positions. La carrera fue desastrosa. Problemas en el turbo obligaron a Senna a retirarse tempranamente. Ni siquiera completó la vuelta 15. Las cámaras capturaron su rostro al salir del coche. Rabia contenida, mandíbula apretada, ojos fijos en el suelo. No saludó a nadie. Caminó directamente al motorhome y se encerró. Los mecánicos del equipo comentarían después que escucharon cosas romperse dentro. Las siguientes carreras fueron igualmente frustrantes. Retiros mecánicos, calificaciones mediocres. La sensación de estar desperdiciando su talento en un coche inferior. Pero Ayrton no se rindió. Trabajaba 18 horas diarias con los ingenieros, empujando los límites del TG-184, exigiendo modificaciones, probando configuraciones imposibles. El personal del equipo estaba exhausto, pero también impresionado. Nunca habían visto a un piloto tan obsesivamente involucrado en cada aspecto técnico. Entonces llegó Mónaco, el 3 de junio de 1984, el circuito más prestigioso y peligroso del calendario. Las calles estrechas del Principado, los muros esperando el menor error, la lluvia comenzando a caer justo antes de la largada. Las condiciones eran traicioneras. Muchos pilotos experimentados consideraban retirarse. Ayrton Senna calificó 13º.
Pero cuando las luces se apagaron, algo extraordinario sucedió. Mientras los demás frenaban cautelosamente ante la lluvia creciente, Senna aceleraba. Adelantó a Mansell, luego a Lauda, después a Rosberg. Cada vuelta escalaba posiciones de manera que parecía imposible. Los comentaristas no podían creer lo que estaban viendo. En un coche inferior, bajo lluvia torrencial, aquel brasileño desconocido estaba destrozando a campeones mundiales. En la vuelta 31, Senna ya era segundo, persiguiendo al líder Alain Prost en el McLaren. La diferencia se reducía segundo tras segundo. Prost, el campeón vigente, uno de los mejores bajo la lluvia, estaba siendo cazado por un novato. El público de Mónaco, normalmente reservado, estaba de pie. Algo histórico estaba ocurriendo. Pero en la vuelta 32, el director de carrera Jackie Ickx mostró la bandera roja. Carrera detenida por condiciones peligrosas. Ayrton Senna había quedado a pocos segundos de alcanzar a Prost. La frustración fue brutal. Golpeó el volante repetidamente dentro del coche. Todos sabían que hubiera ganado. Su primer triunfo en Fórmula 1 le fue arrebatado por una decisión administrativa. Después de Mónaco, Senna ya no era un desconocido, era la revelación de la temporada. Los grandes equipos comenzaron a hacer llamadas discretas a su manager, pero aquí comenzó también su reputación de ser difícil, intransigente y desleal. Porque lo que sucedió después con Toleman marcó el inicio de un patrón que se repetiría toda su carrera. A mitad de temporada, Ayrton firmó un precontrato con Lotus para 1985. Técnicamente, esto no violaba su acuerdo con Toleman, que expiraba a fin de año, pero Toleman se sintió traicionado. El equipo había apostado por él cuando nadie más lo hacía. Le había dado su oportunidad en la Fórmula 1, y ahora Senna los abandonaba apenas comenzaba a darles resultados. La relación se volvió tóxica. Alex Hawkridge, director del equipo, acusó públicamente a Senna de deslealtad. Hubo amenazas legales. Senna respondió con frialdad calculada. En la Fórmula 1, cada uno debe pensar en su carrera. Toleman no podía darme lo que necesito para ser campeón. Esta declaración congeló aún más las relaciones. El equipo Toleman, dolido, consideró no dejarlo correr las últimas carreras de la temporada. Finalmente lo permitieron, pero el ambiente en el garaje era de hostilidad absoluta. Los mecánicos trabajaban en silencio, sin la camaradería previa. Ayrton lo notaba, pero no le importaba. Ya estaba mentalmente en Lotus. La temporada terminó con Senna sumando 3 podios más y asombrando constantemente con su velocidad bajo la lluvia. Pero también terminó con su primera gran controversia. La prensa británica lo llamó oportunista y calculador. En Brasil, algunos lo defendían diciendo que era ambicioso. Otros comenzaban a verlo como alguien que pisotearía a quien fuera necesario para llegar a la cima. La verdad era más compleja. Ayrton Senna creía genuinamente que su destino era ser campeón mundial, y para eso necesitaba estar en el mejor equipo posible. La lealtad institucional, los sentimientos de gratitud, todo eso era secundario ante su objetivo supremo. Esta mentalidad lo llevaría a la gloria, pero también crearía una estela de relaciones rotas y resentimientos que nunca sanarían. Años después, Alex Hawkridge diría en una entrevista: Senna tenía razón en irse. Nosotros no podíamos darle un coche campeón, pero la forma en que lo hizo, sin consideración por lo que habíamos hecho por él, eso muestra quién era realmente. Un genio, sí, pero un genio sin corazón cuando se trataba de su carrera. Mientras 1984 llegaba a su fin, Ayrton Senna preparaba su mudanza a Lotus. Tenía 24 años, había demostrado que podía competir con los mejores y había comenzado a construir una reputación dual, admirado por su talento, cuestionado por sus métodos. El mito estaba naciendo, pero también lo estaba el villano.
y en Lotus conocería al hombre que se convertiría en su mayor rival, su némesis, y el protagonista de la guerra más famosa de la Fórmula 1, Alain Prost. Muchas gracias por permanecer en este video hasta aquí. Lo que acabas de ver es solo el comienzo de una historia que se volverá aún más intensa, más controversial y más apasionante. Te prometemos que lo mejor está por venir. Los próximos capítulos revelarán rivalidades épicas, decisiones que cambiarán vidas y secretos que te dejarán sin aliento. No te vayas ahora. Quédate con nosotros. En 1985, Ayrton Senna llegó al equipo Lotus como la gran promesa del automovilismo. El equipo británico, con base en Vettel, había sido glorioso en los años 70 con pilotos como Emerson Fittipaldi y Mario Andretti, pero a mediados de los 80 atravesaba una decadencia técnica y financiera. Senna fue contratado precisamente para revertir esa situación. La presión era enorme. Su compañero de equipo era Elio De Angelis, un italiano aristocrático, educado en las mejores escuelas europeas, políglota y considerado uno de los pilotos más completos de la parrilla. La relación entre ambos comenzó cordialmente, pero pronto se deterioraría, porque Ayrton no llegó a Lotus para ser el segundo piloto de nadie. El Lotus 97T era un coche competitivo pero inconsistente. Tenía los motores Renault Turbo, que daban potencia brutal, pero la electrónica era primitiva y la aerodinámica deficiente. Ayrton se sumergió en el trabajo técnico con una intensidad que sorprendió incluso a ingenieros veteranos. Pasaba horas en el túnel de viento, cuestionaba cada decisión de diseño, exigía cambios que muchos consideraban imposibles. El director técnico Gérard Ducarouge recordaría: Senna no aceptaba que algo fuera imposible. Si le decías que no se podía hacer, él lo tomaba como un desafío personal. Trabajaba con nosotros hasta la madrugada, estudiando datos, buscando décimas de segundo en cada curva. Era agotador, pero también inspirador. La primera victoria llegó el 21 de abril de 1985 en Portugal, bajo una lluvia torrencial. Fue una demostración absoluta de dominio. Senna ganó con más de un minuto de ventaja sobre Michel Alboreto. Los pilotos más experimentados como Niki Lauda quedaron a más de una vuelta. Fue una actuación tan superior que algunos comenzaron a susurrar que aquel brasileño no era humano en condiciones de lluvia. Después de cruzar la meta, Ayrton no celebró efusivamente. Bajó del coche, se arrodilló en el asfalto mojado y rezó. Las cámaras capturaron el momento. Era extraño, inesperado. Un piloto de Fórmula 1, en plena gloria, agradeciendo a Dios. La imagen recorrió el mundo. Comenzaba a crearse la dualidad pública de Senna. El guerrero despiadado en la pista, el creyente devoto fuera de ella. Las victorias continuaron. Bélgica, donde adelantó a 19 coches en las primeras vueltas bajo lluvia intensa. La prensa italiana lo llamó el maestro de la lluvia. En Brasil, su público lo aclamaba como el salvador del automovilismo sudamericano. Pero en el paddock, las tensiones crecían. Elio De Angelis comenzó a quejarse públicamente de que el equipo favorecía a Senna. Acusaba que las mejoras técnicas iban primero al coche brasileño, que los mejores mecánicos trabajaban en su garaje. Peter Warr, director del equipo, negaba estas acusaciones, pero los hechos eran evidentes. Senna recibía prioridad absoluta. La relación entre los compañeros de equipo se volvió glacial. Ya no se hablaban fuera de lo estrictamente necesario. En las reuniones técnicas, De Angelis cuestionaba decisiones que beneficiaban a Senna. Hubo enfrentamientos verbales que el equipo intentó mantener en secreto. La atmósfera en Lotus era tóxica. En 1986, la situación empeoró. Elio De Angelis anunció que dejaría el equipo al final de la temporada. En una entrevista poco antes de su partida, dijo algo revelador. Es imposible competir contra alguien que tiene todo el equipo trabajando para él. Ayrton es rápido, sin duda,
pero también es implacable en asegurar que todo se alinee a su favor. Yo ya no quiero formar parte de eso. Semanas después de esa entrevista, Elio De Angelis murió en un accidente durante pruebas en el circuito de Paul Ricard. El impacto fue devastador para toda la comunidad de la Fórmula 1. Ayrton Senna asistió al funeral en Roma. Las fotos muestran su rostro demacrado, ojos rojos. Algunos dicen que lloró en silencio durante toda la ceremonia. La muerte de su compañero de equipo, con quien había tenido una relación tan complicada, lo afectó profundamente. Años después, en una entrevista en Brasil, Senna hablaría sobre De Angelis con una mezcla de respeto y culpa. Elio era un gran piloto y una buena persona. Nuestra rivalidad en el equipo fue intensa, quizás demasiado. A veces, me pregunto si podría haber sido diferente. Fue una de las pocas veces que Senna mostró públicamente vulnerabilidad respecto a sus rivalidades. Pero en 1986, con un nuevo compañero de equipo, Johnny Dumfries, Senna continuó dominando dentro de Lotus. Ganó 2 carreras más y sumó 8 podios. Sin embargo, el equipo ya no podía seguir el ritmo de desarrollo de McLaren, Williams y Ferrari. Los motores Renault perdían potencia frente a los Honda. Senna sabía que para ser campeón mundial necesitaba dar el siguiente paso. Durante esta época en Lotus, también comenzaron a conocerse aspectos de su vida personal que la prensa brasileña seguía con fervor. Su relación con la presentadora Xuxa Meneghel se hizo pública en 1988. Ella era la mujer más famosa de Brasil, conductora del programa infantil más visto del país. La pareja se convirtió en la obsesión de los tabloides. La relación era tormentosa desde el inicio. Xuxa quería atención, presencia, compromiso emocional. Ayrton ofrecía pasión intensa pero intermitente, interrumpida constantemente por su obsesión con las carreras. Hubo peleas públicas, reconciliaciones dramáticas, separaciones que duraban semanas. La prensa brasileña documentaba cada detalle. En una entrevista, Xuxa reveló algo que mostraba la complejidad de Senna. Ayrton podía ser el hombre más romántico del mundo, escribiendo cartas hermosas, planeando sorpresas increíbles. Pero al día siguiente estaba completamente ausente, encerrado en su mundo de carreras. Era como estar con 2 personas diferentes. Esta dualidad se manifestaba también en su creciente interés por ayudar a los pobres de Brasil. Durante sus visitas a São Paulo, Senna comenzó a visitar las favelas, llevando alimentos y medicinas de manera casi secreta. No quería publicidad. Lo hacía por convicción religiosa, por una genuina compasión que contrastaba brutalmente con su despiadada competitividad en la pista. Al finalizar 1987, Lotus ya no podía ofrecerle un coche competitivo. Senna había ganado 2 campeonatos más, había establecido récords y había consolidado su reputación como uno de los mejores pilotos de la parrilla. Pero el título mundial seguía escapándose, y entonces llegó la oferta que cambiaría todo. McLaren lo quería para la temporada 1988. El equipo británico tenía los mejores ingenieros, la mejor tecnología y, crucialmente, los motores Honda que dominaban la Fórmula 1. Era el coche campeón, pero había un problema gigantesco. El otro piloto de McLaren era Alain Prost, el actual campeón mundial, el hombre considerado el mejor piloto del momento. Prost había intentado vetar la contratación de Senna. Le dijo a Ron Dennis, jefe del equipo, que aquel brasileño era problemático, que causaría conflictos, que su estilo agresivo no funcionaría en McLaren. Pero Dennis ignoró las objeciones. Quería a los 2 mejores pilotos del mundo en su equipo. Creía que podía manejar la situación. Estaba completamente equivocado. Lo que sucedería en McLaren a partir de 1988 sería la rivalidad más intensa, más tóxica y más fascinante en la historia del automovilismo. 2 genios,
Dos personalidades opuestas, dos filosofías de carrera completamente incompatibles, forzados a compartir el mismo equipo. Era una bomba de tiempo, y cuando explotara, sacudiría los cimientos de la Fórmula 1. La temporada 1988 comenzó con McLaren, dominando de manera casi obscena. El MP44 con motor Honda era tan superior que las carreras parecían procesiones. De 16 grandes premios, McLaren ganó 15. Debería haber sido una celebración, una temporada perfecta para el equipo. En cambio, se convirtió en un campo de batalla psicológica entre Ayrton Senna y Alain Prost. Desde la primera carrera en Brasil, quedó claro que aquello no funcionaría. Prost esperaba ser el líder indiscutido del equipo. Tenía la experiencia, había ganado 2 campeonatos mundiales, conocía perfectamente McLaren. Senna era el recién llegado, y en la mentalidad de Prost, debía aceptar el rol de segundo piloto, al menos inicialmente. Pero Ayrton Senna jamás aceptaría ser segundo de nadie. En los entrenamientos privados, empujaba el coche hasta límites que aterrorizaban a los ingenieros. Probaba líneas imposibles, frenaba más tarde que Prost, aceleraba antes. Los cronómetros mostraban que era más rápido, y eso enfurecía al francés. Prost comenzó a quejarse de que Senna tomaba riesgos innecesarios, que dañaba el coche con su estilo agresivo, que no era un jugador de equipo. Ron Dennis intentaba mediar, pero era inútil. Las reuniones técnicas se convertían en debates tensos donde cada piloto defendía su estrategia como si fuera una cuestión de vida o muerte. En la pista, la rivalidad se manifestaba de maneras cada vez más peligrosas. En el Gran Premio de Portugal, Senna adelantó a Prost de una manera que el francés consideró suicida. Hubo contacto entre los coches. Después de la carrera, Prost fue directo al motorhome de Senna y lo confrontó. «Si quieres matarte, adelante. Pero no me lleves contigo». La respuesta de Senna fue glacial. «Si no quieres que te adelanten, corre más rápido. No voy a levantar el pie porque tengas miedo». Fue el comienzo del fin de cualquier posibilidad de relación profesional cordial. A partir de ese momento ya no fingían cordialidad. En las conferencias de prensa se ignoraban. En el podio evitaban mirarse. El ambiente en McLaren era de guerra fría. Senna ganó 8 carreras esa temporada. Prost ganó 7. El campeonato se decidió en favor de Senna por 3 puntos. Fue su primer título mundial. Debería haber sido el momento más feliz de su vida. En cambio, la celebración fue sombría, porque Senna sabía que había creado un enemigo implacable. Y Prost sabía que había sido derrotado por alguien que odiaba profundamente. En 1989, la situación explotó de manera irreparable. El McLaren MP45 seguía siendo dominante. Senna y Prost seguían siendo los mejores. Pero ahora el odio era palpable. Ron Dennis había perdido cualquier capacidad de controlarlos. Los mecánicos del equipo estaban divididos en facciones, unos apoyando a Senna, otros a Prost. El momento que definió la rivalidad llegó el 22 de octubre de 1989 en Suzuka, Japón. Senna y Prost llegaban a la penúltima carrera con el brasileño, necesitando ganar para mantener vivas sus posibilidades de campeonato. Prost lideraba con 16 puntos de ventaja. La carrera fue tensa desde el inicio. En la vuelta 46, Senna intentó un adelantamiento sobre Prost en la chicana. Era un espacio mínimo, casi inexistente. Cualquier piloto razonable hubiera levantado el pie. Senna no lo hizo. Aceleró. El contacto fue inevitable. Ambos coches salieron de la pista y quedaron atascados en la zona de escape. Prost bajó inmediatamente, asumiendo que la carrera había terminado para ambos. Pero Senna hizo algo extraordinario. Señaló a los comisarios que empujaran su coche. El motor seguía funcionando. Volvió a la pista, entró a boxes para cambiar el alerón delantero dañado y ganó la carrera. La celebración duró poco.
Horas después, los comisarios descalificaron a Senna por haber recibido ayuda externa para volver a la pista y por haber cortado la chicana al reincorporarse. El campeonato quedó definido en favor de Prost. Ayrton Senna, furioso, acusó públicamente a la FIA de conspiración, de haber manipulado el resultado para favorecer al francés. La conferencia de prensa posterior fue explosiva. Senna, usualmente controlado en público, perdió la compostura. Esto es político. Decidieron el campeonato en un despacho, no en la pista. Jean-Marie Balestre, presidente de la FIA, era francés. Senna insinuaba que había favorecido a su compatriota. Las acusaciones eran gravísimas. Prost respondió con desdén calculado. Ayrton no acepta perder. Siempre busca culpables externos. La verdad es que intentó un adelantamiento imposible porque es incapaz de controlar su agresividad. Ahora todos pagamos las consecuencias de su inmadurez. Las palabras de Prost hirieron profundamente a Senna, porque contenían algo de verdad. Ayrton sabía que el adelantamiento en Suzuka había sido extremadamente arriesgado, al borde de la imprudencia, pero admitirlo públicamente hubiera sido aceptar debilidad. Y eso jamás. La relación entre ambos pilotos era ya irreparable. En las carreras siguientes ni siquiera se dirigían la palabra. En McLaren, Ron Dennis había perdido completamente el control de la situación. Prost anunció que dejaría el equipo al final de 1989 para unirse a Ferrari. Dijo públicamente que era imposible trabajar con Senna, que el brasileño recibía trato preferencial y que el ambiente era insoportable. En 1990, con Prost ya en Ferrari, la guerra continuó en la pista con aún más intensidad. El momento culminante llegó nuevamente en Suzuka. Esta vez, en la primera curva de la carrera, Senna embistió deliberadamente a Prost, sacándolo de la pista y asegurando el campeonato mundial para sí mismo. No fue un accidente de carrera. Fue una venganza fría y calculada por lo sucedido el año anterior. Después de la carrera, cuando los periodistas cuestionaron la maniobra, Senna no negó nada. Él cerró la puerta en 1989 y me costó el campeonato. Este año solo hice lo mismo. Es justicia. La frialdad con la que lo dijo heló la sangre de muchos. Este no era el piloto espiritual que rezaba después de las victorias. Este era un hombre capaz de cualquier cosa por ganar. Prost, devastado, declaró que Senna era peligroso no solo para sus rivales, sino para el deporte mismo. La prensa europea lo apoyaba mayormente. En Brasil, Senna era defendido como un héroe que había vencido a la conspiración europea. La polarización era total. La rivalidad Senna-Prost definió la Fórmula 1 de finales de los 80 y principios de los 90. Fueron batallas épicas entre dos filosofías opuestas. Prost, el calculador, el político, el maestro de la estrategia. Senna, el instintivo, el agresivo, el kamikaze que no conocía el miedo. Ambos genios, ambos profundamente heridos por el otro. Años después, cuando Senna murió en Imola, Alain Prost lloró desconsoladamente. Fue uno de los portadores del féretro en el funeral. En una entrevista posterior diría algo revelador. Lo odiaba cuando corría contra él, pero era un odio de competidor. En el fondo, lo respetaba más que a nadie. Y creo que él sentía lo mismo por mí. Éramos enemigos porque éramos demasiado parecidos. Pero en 1990, todo eso quedaba muy lejos. La guerra estaba en su apogeo, y Ayrton Senna, ahora bicampeón mundial, estaba en la cima de su carrera, pero también al borde del abismo emocional. Los años 1990 y 1991 representaron la cumbre absoluta de la carrera de Ayrton Senna. Bicampeón mundial, tricampeón mundial, el piloto más rápido del planeta, ídolo en Brasil y respetado mundialmente. Pero detrás de los trofeos y las celebraciones había un hombre profundamente atormentado, atrapado entre contradicciones imposibles de reconciliar.
En 1990, Senna inició una relación con Xuxa Meneghel que se volvió pública y obsesiva para la prensa brasileña. Ella era la mujer más famosa del país, conductora del programa infantil Xu da Xuxa, que alcanzaba audiencias de 30 millones de personas. Juntos formaban la pareja más poderosa de Brasil, pero la relación era tumultuosa, marcada por separaciones constantes y reconciliaciones dramáticas. Xuxa quería matrimonio, hijos, estabilidad. Ayrton le ofrecía pasión intensa pero intermitente, amor absoluto pero condicionado siempre a las exigencias de su carrera. Había semanas donde le enviaba cartas románticas todos los días, flores, regalos costosos, y luego desaparecía mentalmente durante meses, absorto en preparación para carreras, sin espacio emocional para nada más. La presentadora revelaría años después en entrevistas que Senna tenía ataques de celos intensos. No toleraba que ella hablara con otros hombres en eventos sociales, pero al mismo tiempo, él desaparecía durante semanas en Europa sin explicaciones detalladas. La hipocresía era evidente, pero Ayrton no la reconocía. En su mente, su dedicación a la Fórmula 1 justificaba cualquier comportamiento. Hubo escándalos públicos. En una ocasión, durante una fiesta en Sao Paulo, Ayrton y Xuxa tuvieron una pelea terrible que terminó con ella saliendo en lágrimas y él estrellando vasos contra la pared. Los periódicos brasileños publicaron fotos borrosas del incidente. La imagen perfecta del campeón se agrietaba. Pero lo que realmente atormentaba a Senna no era su vida romántica caótica, era una contradicción más profunda, la distancia entre el hombre espiritual que creía ser y el competidor despiadado que era en la pista. Esta división interna se hacía cada vez más dolorosa. Los domingos por la mañana, antes de las carreras, Senna leía la Biblia en su motorhome. Oraba pidiendo protección, no solo para él, sino para todos los pilotos. Visitaba iglesias católicas en cada ciudad donde corría. Su fe era genuina, profunda. Creía sinceramente que Dios lo había dotado con aquel talento por alguna razón superior. Pero al ponerse el casco, se transformaba en algo diferente. En la pista, era capaz de maniobras que ponían en riesgo su vida y la de otros. El choque contra Prost en Suzuka 1990 había sido deliberado, calculado para causar un accidente. ¿Cómo reconciliaba eso con su fe? ¿Cómo justificaba ante Dios comportamientos que podían matar a alguien? En una entrevista con la televisión brasileña en 1991, el periodista le preguntó directamente sobre esta contradicción. Senna se quedó en silencio durante varios segundos, visiblemente incómodo. Finalmente respondió: «Cuando estoy en el coche, estoy en guerra, y en la guerra uno hace cosas que normalmente no haría. Pero confío en que Dios entiende la diferencia entre el guerrero y el hombre». La respuesta no convencía ni siquiera a él mismo. Se notaba en su lenguaje corporal, en la forma en que desviaba la mirada. Era una racionalización débil para una contradicción que no tenía solución real. Durante estos años, Senna también intensificó su trabajo filantrópico en Brasil. Visitaba favelas en Sao Paulo con regularidad, llevando alimentos, medicinas, juguetes para los niños. Pero lo hacía casi en secreto, sin cámaras, sin publicidad. No quería que se viera como una estrategia de relaciones públicas. Un sacerdote de una parroquia en la favela de Heliópolis recordaría: Ayrton llegaba sin guardaespaldas, sin comitiva. Se sentaba con las familias, escuchaba sus problemas, lloraba con ellos. Era genuino, pero también se notaba que cargaba con un peso enorme. Había tristeza en sus ojos, incluso cuando sonreía. Esa tristeza se intensificó en 1991, cuando Senna ganó su tercer campeonato mundial. Debería haber sido el momento culminante de su carrera. En cambio, la celebración fue extrañamente sombría. En la conferencia de prensa posterior, un periodista le preguntó cómo se sentía. Senna respondió con una honestidad brutal: «Me siento vacío. Gané lo que quería ganar,
Y ahora me pregunto, ¿para qué fue todo esto? La depresión post-campeonato era algo de lo que Senna nunca habló públicamente con detalle, pero personas cercanas notaban los síntomas. Pasaba días enteros en su apartamento en Mónaco sin salir, sin atender llamadas. Rechazaba invitaciones a eventos. Su hermana Viviane voló desde Brasil en varias ocasiones, preocupada por su estado mental. La relación con Xuxa terminó definitivamente en 1992. Fue ella quien tomó la decisión final. En una entrevista años después explicó: «Lo amaba profundamente, pero me estaba destruyendo. Ayrton no podía darme lo que yo necesitaba porque él mismo estaba roto por dentro. Necesitaba ayuda, pero nunca la aceptó». Después de la separación, Senna tuvo varias relaciones breves y superficiales. Modelos, actrices, mujeres hermosas que aparecían y desaparecían de su vida sin dejar huella real. Él no buscaba conexión emocional profunda. De hecho, parecía evitarla activamente, como si el dolor de sus relaciones previas lo hubiera cerrado emocionalmente. En 1993, el McLaren ya no era competitivo. Williams dominaba con tecnología superior. Senna ganó 5 carreras ese año peleando con un coche inferior, demostrando que seguía siendo el piloto más talentoso. Pero el campeonato fue para Alain Prost, ahora en Williams. La ironía era cruel. Su mayor rival ganaba el 4º título, mientras Senna luchaba con equipamiento mediocre. Al finalizar 1993, Senna enfrentaba una decisión crucial. McLaren no podía ofrecerle un coche ganador para 1994. Williams sí podía, pero primero tenía que esperar que Prost se retirara, pues el francés había exigido contractualmente que Senna no fuera su compañero de equipo. Era humillante, pero Ayrton no tenía opciones. Finalmente, Prost anunció su retiro. Williams ofreció a Senna un contrato para 1994, pero las condiciones eran duras: menos salario que en McLaren, sin estatus de piloto número 1 garantizado, sin voz en decisiones técnicas. Ayrton vaciló durante semanas. Su orgullo le decía que rechazara, su ambición le decía que aceptara. Aceptó. En diciembre de 1993, durante las vacaciones en Brasil, Senna visitó a su familia en la casa de Angra dos Reis, en la costa. Su sobrino Bruno, de 2 años, jugaba en el jardín. Ayrton se quedó observándolo durante mucho tiempo, con una expresión que su hermana Viviane describió como infinitamente triste. «¿Qué estás pensando?», le preguntó Viviane. Ayrton tardó en responder: «Estoy pensando en todo lo que he sacrificado, en todo lo que nunca tendré. A veces me pregunto si valió la pena». Viviane intentó consolarlo, pero Ayrton cambió rápidamente de tema. No quería profundizar. Nunca quería profundizar en sus sentimientos reales. Era más fácil seguir corriendo, seguir compitiendo, seguir huyendo de las preguntas difíciles. Mientras 1993 llegaba a su fin, Ayrton Senna preparaba su mudanza a Williams. Tenía 33 años, 3 campeonatos mundiales, 41 victorias. Era una leyenda viviente, pero también era un hombre profundamente infeliz, atrapado en contradicciones sin resolver, persiguiendo una perfección que nunca lo satisfacía. Y en 1994, todas esas contradicciones colisionarían en Imola. La temporada 1994 comenzó de la peor manera posible. El Williams FW16 era un coche problemático desde el primer día de pruebas. La prohibición de las ayudas electrónicas había cambiado radicalmente la Fórmula 1. Los sistemas de control de tracción, suspensión activa y ABS habían sido eliminados por nueva regulación. Los coches eran ahora brutales de conducir, inestables, peligrosos. Senna lo notó inmediatamente. En las primeras pruebas privadas en Estoril, el FW16 era nervioso, impredecible. La parte trasera se movía erráticamente en las curvas rápidas. Ayrton reportó a los ingenieros que el coche estaba en el límite de lo incontrolable.
Pero Williams tenía un problema. No entendían exactamente qué estaba mal. Adrian Newey, el brillante diseñador del FW 16, recordaría años después. El coche tenía un problema fundamental de distribución de carga aerodinámica, pero en aquel momento no lo habíamos diagnosticado completamente. Ayrton lo sentía, lo reportaba, pero nosotros no podíamos darle soluciones rápidas. La primera carrera de la temporada fue en Brasil, en Interlagos. Senna calificó en pole position ante su público. Las expectativas eran enormes, pero la carrera fue desastrosa. En la vuelta 21, mientras lideraba, un toque con el Williams de su compañero Damon Hill lo sacó de pista. Brasil entero se decepcionó. Ayrton salió del coche visiblemente frustrado, golpeando el volante antes de bajarse. La segunda carrera en Japón tampoco fue mejor. Problemas técnicos durante toda la sesión de clasificación. En la carrera terminó segundo detrás de Michael Schumacher en el Benetton. Después de cruzar la meta, Senna fue directo a hablar con los ingenieros de Williams. Este coche no está listo. Vamos a tener accidentes graves si no lo arreglamos. Nadie podía imaginar cuán proféticas serían esas palabras. El fin de semana de Imola, el Gran Premio de San Marino, llegó con un ambiente sombrío. Era el 29 de abril de 1994. Los entrenamientos del viernes transcurrieron sin grandes incidentes, aunque Senna seguía quejándose del comportamiento del coche. El sábado, durante la sesión de clasificación, ocurrió algo que heló la sangre de todos. Rubens Barrichello, compatriota y protegido de Senna, sufrió un accidente terrible en la curva variante Bassa. El Jordan voló por los aires, golpeó contra las barreras de protección. Barrichello quedó inconsciente. Los servicios médicos tardaron minutos angustiantes en llegar. Las cámaras mostraban el cuerpo inmóvil del joven brasileño mientras los comisarios intentaban sacarlo del coche destrozado. Ayrton Senna, que había estado en el motorhome preparándose para su vuelta de clasificación, salió corriendo al ver las repeticiones en televisión. Llegó al lugar del accidente justo cuando Barrichello era subido a la ambulancia. El rostro de Senna mostraba terror puro. Se quedó varios minutos mirando los restos del Jordan, como si estuviera viendo su propio futuro. Barrichello sobrevivió milagrosamente con solo contusiones, pero el incidente afectó profundamente a Senna. Esa noche, en su hotel, llamó a su hermana Viviane en Brasil. Ella recordaría la conversación como perturbadora. Ayrton me dijo que tenía un mal presentimiento sobre ese fin de semana, que sentía que algo terrible iba a suceder. Intenté calmarlo, pero su voz sonaba diferente, asustada. El domingo por la mañana, durante el warm-up matinal, Senna pareció recuperar algo de confianza. El coche respondía mejor. Estableció el tiempo más rápido. Pero entonces ocurrió lo impensable. Roland Ratzenberger, piloto austríaco del equipo Simtek, se mató en un accidente durante la clasificación previa a la carrera. El Simtek de Ratzenberger perdió el alerón delantero en la Villeneuve, volando a más de 300 kilómetros por hora. El coche se estrelló frontalmente contra el muro de concreto. La muerte fue instantánea. Era la primera fatalidad en un Gran Premio de Fórmula 1 desde 1982. Ayrton Senna fue nuevamente uno de los primeros en llegar al lugar del accidente. Esta vez lo que vio fue peor. El cuerpo sin vida de Ratzenberger aún en el coche, cubierto parcialmente por una lona. Los comisarios intentaban mantener alejados a los pilotos, pero Senna se quedó allí mirando, procesando. Cuando finalmente se alejó, las fotos muestran un hombre en shock, caminando lentamente, con la mirada perdida. El profesor Sid Watkins, médico de la Fórmula 1 y amigo personal de Senna, lo encontró en el motorhome de Williams poco después. Ayrton estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Watkins le dijo algo que quedaría grabado en la historia. Ayrton, ¿por qué no dejamos esto? Tú no necesitas seguir corriendo. Ya ganaste todo. Vámonos a pescar. La respuesta de Senna fue desgarradora.
No puedo, Sid. No puedo dejarlo. No sé hacer otra cosa. No sé ser otra cosa. Watkins insistiría. Entonces no corras hoy. Hay demasiadas cosas malas sucediendo este fin de semana. Pero Senna negó con la cabeza. Tengo que correr. Es mi obligación. Horas después, durante la reunión de pilotos, Senna propuso revivir la Asociación de Pilotos de Grand Prix para mejorar la seguridad en el automovilismo. Habló con pasión sobre la necesidad de cambios, sobre cómo las muertes de pilotos no podían seguir siendo aceptadas como parte del deporte. La ironía cruel es que esta sería su última reunión de pilotos. Antes de subir al coche para la carrera, Senna hizo algo inusual. Fue al garaje de Williams y pasó varios minutos solo, mirando el FW16. Los mecánicos respetaron su espacio. Nadie sabe exactamente qué pensaba en esos momentos, pero varios testigos concordaban en que parecía estar despidiéndose. Cuando finalmente se colocó el casco y se subió al coche, su rostro estaba serio, casi sombrío. No había la concentración habitual, la determinación característica. Había algo diferente, algo que varios pilotos notarían después al ver las repeticiones. Había miedo. Ayrton Senna arrancó desde la pole position para la carrera número 65 de su carrera. Sería también la última. La largada fue caótica. Un accidente múltiple en la primera curva obligó a detener la carrera con bandera roja. Los coches volvieron a la grilla para una nueva largada. Senna lideraba, con Michael Schumacher presionando detrás. El safety car salió durante las primeras vueltas mientras se limpiaban los restos del accidente inicial. En la vuelta 6, el safety car se retiró. La carrera se reanudó. Senna aceleró para calentar los neumáticos, con Schumacher pegado a su alerón trasero. Todo el mundo esperaba una batalla épica entre el tricampeón brasileño y el joven alemán emergente. Pero en la vuelta 7, en la curva Tamburello, a más de 310 kilómetros por hora, algo falló. El Williams FW16 de Ayrton Senna se fue recto. No hubo frenada. No hubo corrección del volante. El coche voló directo hacia el muro de concreto. El impacto fue brutal. La suspensión delantera derecha penetró el cockpit. Una de las barras golpeó el casco de Senna. El silencio en el circuito fue total. En los boxes de Williams, los ingenieros miraban los monitores sin poder creerlo. En Brasil, millones de personas frente al televisor gritaban en shock. El mundo entero se detuvo. Los servicios médicos llegaron rápidamente. El profesor Sid Watkins fue el primero en llegar al coche. Lo que vio, lo destrozó. Ayrton aún respiraba, pero tenía sangre saliendo del casco. Watkins supo inmediatamente que las heridas eran catastróficas. Senna fue trasladado en helicóptero al Hospital Maggiore de Bolonia. Durante el vuelo, su corazón se detuvo 2 veces. Fue reanimado ambas veces. Pero cuando llegó al hospital, los médicos confirmaron lo inevitable. Daño cerebral masivo, incompatible con la vida. A las 2:17 de la tarde, hora local, Ayrton Senna da Silva fue declarado oficialmente muerto. Tenía 34 años. Era el mejor piloto de su generación. Y ahora era historia. La noticia de la muerte de Ayrton Senna golpeó al mundo como un tsunami emocional. En Brasil, la reacción fue de incredulidad total. Los canales de televisión interrumpieron toda su programación. Las radios cancelaron la música. El país entero entró en shock colectivo. En las calles de Sao Paulo, desconocidos se abrazaban llorando. Era como si hubiera muerto un miembro de cada familia brasileña. El presidente Itamar Franco declaró 3 días de luto nacional. Las banderas ondearon a media asta en todo el país. Era un honor reservado para jefes de Estado. Pero Ayrton Senna era más que eso para Brasil. Era el símbolo de que un brasileño podía ser el mejor del mundo en algo. Su muerte no era solo la pérdida de un deportista, era la pérdida de un sueño colectivo.
En el paddock de Imola, la devastación era absoluta. Michael Schumacher, que había estado peleando con Senna segundos antes del accidente, estaba en estado de shock. Damon Hill, compañero de equipo de Senna, lloraba abiertamente en el motorhome de Williams. Alain Prost, al enterarse de la noticia en Francia, colapsó emocionalmente. Su mayor rival, su enemigo, el hombre que había odiado y respetado a partes iguales, estaba muerto. Frank Williams, jefe del equipo, quedó devastado de una manera que pocos habían visto. En declaraciones posteriores diría: perdimos al mejor piloto que jamás tuvimos. Y fue en nuestro coche. Es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. La investigación sobre el accidente comenzó inmediatamente. Los investigadores italianos confiscaron el FW16 destrozado, todos los datos telemétricos, cada pieza de evidencia. Lo que encontraron generó controversia que duraría años. La columna de dirección del coche se había roto momentos antes del impacto. Senna había perdido literalmente el control del vehículo. ¿La rotura fue causada por el impacto o sucedió antes, provocando el accidente? Los peritos forenses se dividieron. Algunos argumentaban que la soldadura modificada de la columna de dirección había fallado en la curva, dejando a Senna sin capacidad de girar el volante. Otros sostenían que el impacto había causado la rotura. La verdad nunca se estableció con certeza absoluta. Adrian Newey, el diseñador del FW16, cayó en una depresión profunda. Consideró abandonar la Fórmula 1. Años después, confesaría: cada noche me pregunto si algo que yo diseñé mató a Ayrton Senna. Es una carga que nunca desaparecerá completamente. Hubo también teorías de conspiración. Algunos afirmaban que el coche había sido saboteado. Otros especulaban sobre fallas intencionales para favorecer a otros equipos. Pero ninguna evidencia sólida respaldó jamás estas teorías. La verdad más probable es más simple y más trágica. Fue un fallo mecánico en un coche que no debió haber salido a la pista ese día. Un detalle descubierto después del accidente rompió el corazón de millones. En el cockpit del Williams FW16, los investigadores encontraron una bandera austríaca. Senna la llevaba para ondearla en la vuelta de honor si ganaba la carrera, en honor a Roland Ratzenberger, el piloto que había muerto el día anterior. Senna planeaba honrarlo con aquel gesto. En cambio, ambos morirían en el mismo fin de semana maldito. El cuerpo de Ayrton Senna fue repatriado a Brasil el 4 de mayo de 1994. El avión de la Fuerza Aérea Brasileña que transportaba el féretro fue escoltado por cazas F-5E. Cuando aterrizó en Sao Paulo, cientos de miles de personas esperaban en el aeropuerto y en las rutas hacia la ciudad. Era una movilización sin precedentes. El velatorio se realizó en la Asamblea Legislativa de Sao Paulo. La fila de personas esperando para dar el último adiós se extendía por más de 3 kilómetros. Pasaron más de 200.000 personas frente al féretro. Algunos esperaron más de 8 horas bajo el sol. Ancianos, niños, familias enteras, todos queriendo despedirse del héroe nacional. El entierro fue el 5 de mayo en el cementerio do Morumbi. Más de 500.000 de personas llenaron las calles de Sao Paulo. Los helicópteros de televisión mostraban imágenes aéreas que parecían imposibles. La ciudad entera había salido a despedir a Senna. Era el funeral más grande en la historia de Brasil. Los portadores del féretro incluían a Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Rubens Barrichello, Damon Hill y su hermano Leonardo. Ver a Prost con lágrimas cayendo libremente por su rostro, cargando el ataúd de su mayor rival, fue una imagen que capturó la complejidad de aquella relación. Años de odio, años de batallas, todo borrado por la tragedia. Xuxa Meneghel asistió al funeral completamente destrozada. Necesitó apoyo físico para caminar. Aunque hacía años que habían terminado su relación, el dolor era visceral.
En entrevistas posteriores, confesaría que nunca superó completamente la muerte de Senna, que parte de ella murió ese día en Imola. En los días siguientes al funeral, Brasil experimentó algo sin precedentes, una ola de suicidios entre jóvenes que idolatraban a Senna. Los psicólogos hablaban de duelo patológico colectivo. El gobierno tuvo que establecer líneas de ayuda psicológica. La muerte de Senna había abierto una herida nacional que tardaría años en sanar. La Fórmula 1 cambió radicalmente después de Imola 1994. La FIA implementó regulaciones de seguridad sin precedentes. Los cockpits fueron reforzados, los circuitos rediseñados, las barreras de protección mejoradas. El profesor Sid Watkins lideró la revolución de seguridad que Senna había propuesto horas antes de morir. Desde 1994 hasta 2014, durante 20 años, no hubo otra muerte en un Gran Premio de Fórmula 1. El legado de Senna salvó incontables vidas. En Brasil, la Fundación Ayrton Senna fue establecida por su hermana Viviane. Desde 1994 hasta hoy, la fundación ha ayudado a más de 25 millones de niños pobres con programas educativos. Es uno de los legados benéficos más importantes de cualquier deportista en la historia. Ayrton, que visitaba favelas en secreto durante su vida, ahora ayudaba a millones desde más allá de la muerte. Los récords de Senna permanecen impresionantes: 41 victorias, 65 pole positions, 3 campeonatos mundiales. Pero los números no capturan quién fue realmente. Fue un genio torturado por contradicciones, un hombre espiritual capaz de agresividad brutal, un romántico incapaz de mantener relaciones, un rico que lloraba con los pobres, un campeón que nunca se sintió satisfecho. Michael Schumacher, que eventualmente superaría todos los récords de Senna, diría: cada vez que gano una carrera, pienso en Ayrton. Me pregunto qué habría logrado si hubiera vivido. Probablemente yo no tendría la mitad de mis títulos. Lewis Hamilton, años después, tatuaría en su cuerpo una cita de Senna. Cuando igualó sus 65 pole positions, se arrodilló en la pista de Sao Paulo exactamente como Senna hacía después de ganar. El legado continuaba, la inspiración permanecía. En Sao Paulo, el Autódromo de Interlagos fue renombrado Autódromo José Carlos Pace, Ayrton Senna. Cada vez que la Fórmula 1 regresa allí, el país entero revive el recuerdo. Las gradas cantan su nombre. Los pilotos actuales lo evocan. 30 años después de su muerte, Senna sigue siendo más grande que cualquier piloto vivo. Pero quizás el tributo más emotivo vino de personas comunes. En las favelas que Senna visitaba en secreto, familias pobres pusieron altares con su foto. No porque fuera un campeón de Fórmula 1, sino porque había sido el único rico que realmente se preocupó por ellos. Para estas personas, Senna no era un deportista, era un santo. La pregunta que persiste 30 años después es imposible de responder. ¿Quién era realmente Ayrton Senna? El guerrero despiadado que embistió a Prost deliberadamente, el hombre espiritual que rezaba antes de cada carrera, el romántico que escribía cartas de amor, el activista secreto que ayudaba a los pobres, el genio atormentado que nunca encontró paz. La verdad es que era todo eso simultáneamente. Era una colección de contradicciones imposibles contenidas en un solo hombre. Y quizás por eso su historia sigue fascinando. Porque Senna no era perfecto, era profundamente humano, con toda la complejidad, las fallas y la grandeza que eso implica. El 1 de mayo de 1994, a las 2:17 de la tarde, el mundo perdió a uno de los más grandes competidores que jamás haya vivido. Pero ganó una leyenda que nunca morirá. Ayrton Senna da Silva se fue demasiado pronto, pero brilló tan intensamente que su luz sigue iluminando el automovilismo 30 años después. Y quizás esa era su destinación desde el principio:
ser una luz que brilló demasiado, demasiado intenso, demasiado rápido, una estrella fugaz que cruzó el cielo del deporte y dejó una estela que nunca se apagará. Ayrton Senna fue mucho más que un piloto de Fórmula 1. Fue un fenómeno que trascendió el deporte, un hombre complejo que vivió al límite en cada aspecto de su vida. Su historia nos enseña que la genialidad viene acompañada de sombras, que la perfección tiene un precio y que algunas luces brillan tan intenso que inevitablemente se consumen rápido. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que Senna fue el mejor piloto de la historia? ¿Su rivalidad con Prost fue real o exagerada por los medios? ¿Pudo evitarse la tragedia de Imola? Déjanos tus comentarios aquí abajo. Queremos leer cada uno de ellos. Si este video te impactó tanto como a nosotros al crearlo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Y antes de irte, mira el próximo video recomendado, donde descubrirás secretos aún más profundos sobre las leyendas del automovilismo que cambiaron el mundo para siempre.